En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignole. Ven a ponerte guapa y a cuidar tu cabello. El estrés, la mala alimentación y los malos hábitos afectan a la calidad de nuestro cabello. En Peluquería Cristina Vignole te ayudaremos a tener salud capilar. Trabajamos con Indigo y Nuvea, una línea a base de aceites esenciales y extractos vegetales de plantas que nos da como resultado el equilibrio y el correcto funcionamiento de nuestro cuero cabelludo. Recuperaremos y mantendremos nuestro cabello sano y fuerte. Prolongaremos su vida. También trabajamos con Screen y sus productos veganos, ecosostenibles y con envases 100% reciclables. En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignole. Belleza y bienestar para tu cabello. Pide cita. Mireia. ¿Y aquí? Gracias. Cuando estábamos prácticamente ya estrenando Maisabel, la experiencia de trabajar con Itziar y con Isa fue extraordinaria, tanto profesional como personalmente. Y pues nos interesaba mucho a Juan y a mí poder seguir trabajando con ella. Entonces les propusimos varias historias, entre las cuales estaba Nevenka. Las tres historias estaban inspiradas en hechos reales y de las tres pues a Itziar le pareció la más interesante Nevenka. Y entonces ahí ya el reto fue cómo llegar a Nevenka, ¿no? Y seguir un proceso pues muy similar al que habíamos hecho con Maisabel, ¿no? De acercamiento a la persona real, a todo su entorno, y hacer un trabajo de investigación desde el respeto y desde la sensibilidad para tocar un tema tan delicado, ¿no? Y en ese proceso pues existía el libro Juan José Millás, como bien has dicho, estaba también el documental de Ana Pastor y toda la documentación mediática de noticias y pues ríos de tinta que se habían escrito al respecto, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con Ana Pastor, que nos ayudó a llegar a Nevenka. Ya con Nevenka pues fue un trabajo de acercamiento con mucho tiento, con mucho cariño, porque claro, pues para ella también era una decisión de vida prácticamente dejar o aceptar que se hiciese una película sobre ella, y al final pues la convencimos y aquí estamos todos contentos y todos felices. Pues efectivamente Koldo y Juan me propusieron volver a trabajar juntos y me pareció una gran idea. Y entonces me propusieron algunas historias y estaba la de Nevenka. Yo la revisité porque la había vivido en su momento, pero no la tenía tan fresca, y me pareció una grandísima historia para contar, con una pertinencia también hoy. O sea, la distancia de estos 23 años nos permite también no solamente entrar en el acoso que sufrió, sino también plantearnos dónde estamos ahora, ¿no? Hace 23 años ella lo vivió así y la sociedad española lo recibió así, y dónde estamos. Y bueno, pues se lo plantea a Isa, y Isa tendrá su opinión de por qué entra también en esta historia. Sí, de hecho, estuvimos un tiempo, ¿no?, debatiendo si era pertinente o no revisitar esta historia, si una historia de hacía 20 y pico años nos resonaba ahora, y claramente llegamos a la conclusión que sí, ¿no?, que se ha avanzado en temas de consentimiento, de sensibilidad respecto al acoso, pero todavía había mecanismos sociales que perduran, y nos pareció que resonaba totalmente en el cuestionamiento, siempre desde otros lados, ¿no?, pero siempre se busca una grieta, ¿no?, desde donde no comprar totalmente la versión de la víctima, y nos pareció que era de actualidad total, y se está viendo, de hecho, socialmente ahora mismo estamos viviendo un momento en el que eso está en primera línea. Enhorabuena por la película. Me gustaría saber el proceso de elección de los actores y a los actores vuestro proceso para elaborar vuestros personajes. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, era un casting en el que no te podías equivocar. En realidad no te puedes equivocar en ninguno, pero realmente son personajes muy difíciles, muy extremos y son complejos. Tenían que tener, por parte de Nevenka, tenía que tener una fragilidad como para que este hombre nos creamos que la rompa, y también tenía que tener una fortaleza para salir de ese agujero, ¿no?, en el que entra. Y el personaje de él también tenía que tener sus aristas, ¿no? Es un personaje terrible a veces, pero también tenía un carisma y un don de gentes y una simpatía, que es lo que, como empieza la película. Así que fue un casting largo, cuidadoso. He contado con Mireia Juárez, que es una grandísima directora de casting, y Mireia apareció bastante pronto y la verdad es que nos deslumbró, porque es una actriz con una capacidad de comunicación, emoción, con verdad, impresionante. Luego vino más veces porque, como digo, no me podía equivocar, tenía que verla en distintas facetas y tenía que verla con Urco, pero la verdad es que a mí me impactó es muy conmovedora. Bueno, lo habéis visto todos, ¿no? Y puede comunicar un montón de matices en cada escena, ¿no? Y siempre con verdad, que es muy difícil. Y Urco, bueno, lo conocía en Maisabel. Vino al casting también porque nuevamente tenía que verlo en este personaje, y yo sabía que podía dar esa frialdad y que podían hacernos creer que tiene esa falta de empatía, pero me hacía falta verlo en esa otra faceta de hombre populista y de hombre en contacto con su ciudad. Y también, bueno, es un grandísimo actor. Es que creo que son dos grandes que han hecho unas interpretaciones fabulosas. Pues hola, Egunon, buen día. Pues la verdad es que para preparar el personaje, yo creo que todos desde el primer momento, ¿no?, supimos que no queríamos hacer una imitación, porque también por la propia Nevenka, creo que ella siempre ha dicho que su historia trasciende su propia historia y es una historia de muchas mujeres y de muchas personas que hayan podido vivir algo similar. Y yo creo que lo que más hemos trabajado, ¿no?, ha sido esa dualidad entre la Nevenka pre-acoso y la Nevenka post-acoso, ¿no? Y al final es un poco ese quebramiento de la identidad de una persona cuando sufre un proceso traumático tan constante, ¿no?, y tan infernal. Y bueno, ha sido un poco encontrar eso, ¿no?, mantener también, yo creo, lo que yo he intentado hacer todo el rato es mantener ese sentido de dignidad, incluso, o sea, diría yo, de amor propio que siente Nevenka, el personaje, porque para llegar a denunciar es muy difícil y creo que tienes que creer mucho en ti misma y tienes que tener mucha fe en ti misma para poder llegar a hacer algo así, y yo creo que eso ha sido un poco la base del personaje. Kaixo Egunon, pues en mi caso, al tratarse de un personaje real, pues es inevitable buscar pues cuál es su imagen, cómo se mueve este señor, cómo se expresa, cómo habla. Pero claro, como no queríamos hacer una copia, pues había que buscar por otros sitios. Claro, al ver el documental era inevitable no pensar en la víctima, en cómo se sentía, en mirar desde su punto de vista. Pero claro, eso a mí me trajo el pensamiento contrario. Digo, yo no puedo mirar desde estas gafas. Yo tengo que negarla, tengo que pues eso, ponerme en el otro lado. Y eso ha sido quizás lo más duro, el tener que recurrir a manuales de psicología, buscar cuáles son los patrones de maltratadores psicológicos, de abusadores, de acosadores, y al ver que eran patrones semejantes, pues con mi intuición y el gran guión, pues tirar para adelante con eso y ponerse a jugar. Al principio era un juego, pero ese juego ha ido atrapándome hasta que ha desdibujado los límites entre mi yo actor y mi personaje. Entonces yo creo que eso ha sido el trabajo en profundidad del actor, que tanto miedo puede dar desde fuera, pero que tanto placer puede resultar para un actor y motivante, artísticamente hablando, el estar dentro del personaje. ¿Me pongo de pie? No me das el micrófono. Hola, no, es que gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta película que la verdad es que es increíble, bueno, muy importante la reflexión de cómo una sociedad aísla e ignora a una víctima. A mí me gustaría mucho que Nevenka estuviera aquí porque me gustaría que nos dijera qué le quiere decir a este país
que la abandonó y que se tuvo que ir a otro lugar para trabajar 23 años después, ¿no? Porque su apoyo en esta película tiene un mensaje claro hacia nuestra sociedad. Y luego a vosotras, a Itziar, a Isa, me gustaría que nos contarais qué aporta la ficción con respecto al documental. ¿Qué aporta la ficción de Nevenka? Gracias. Respecto al documental, claro, el documental está narrado desde el punto de vista del presente en el que se rodó, entonces la perspectiva de Nevenka es la de ese momento vital, ¿no? Que ella ha pasado por toda una reflexión, ella ha hecho una terapia, un crecimiento personal en una línea de supervivencia. Claro, nos interesaba ver qué pasó realmente en ese momento y el quiebre entre el inicio del acoso y el juicio, mostrar por todas las etapas por las que pasa una víctima, ¿no? Qué suponía enfrentarse a esa sociedad en ese momento, ¿no? Y todo lo que pagó. Claro, nosotros vivimos día a día durante la película, en el presente, eso, y claro, la ficción tiene una cosa muy poderosa, que el documental tiene otras, pero es la empatía, ¿no? O sea, vives con ella, te emocionas con ella y lo entiendes desde la emoción. Eso transmite mucho más allá de la intelectualidad, ¿no? Sí, hay una cosa que en guión teníamos presente. La historia de Nevenka es la que es, pero puedes enfocarla desde un lugar o desde otro, y teníamos muy claro que queríamos contar el acoso. Podíamos haberle dedicado más tiempo al juicio o al proceso judicial o al proceso que fue fascinante, como el abogado Adolfo Barreda construyó la defensa, o sea, la querella que presentó Nevenka. Pero nos parecía que había ahí un tema con el acoso que nos hace falta entender bien. Es difícil, además es difícil entender a una víctima de acoso. Y entonces esta fue una propuesta desde el principio del guión de contarlo en detalle, de entrar ahí y de sufrirlo, y de que el espectador esté con ella. Y por supuesto de salir. Yo creo que cuando ella sale y se encara, a mí esa rueda de prensa me parece épica, o sea, que fuera capaz de llegar hasta su ciudad y plantar cara al discurso oficial de este señor, que era todopoderoso en Ponferrada, me parece impresionante, y poderla acompañar en ese viaje hacia la dignidad otra vez, me parecía que es lo que la ficción te da esa épica, y eso fue lo que intentamos. Bueno, enhorabuena por la película, porque me parece que es una bestialidad de película, por el trabajo de los actores, del guión, de dirección. Y o sea, yo he sentido terror en escenas, por ejemplo, de la habitación de hotel. O sea, me parece una película de terror increíble. Y me parece muy bien que aunque sea un poco para variar, ¿no? Los hombres también sintamos ese terror, ese pavor y esa sensación de impotencia por la impunidad que tiene este señor, aunque sea para acercarnos un 1% a lo que todavía hoy padecen muchísimas mujeres. Y de verdad que enhorabuena por eso. Y mi pregunta era un poco encaminada a nivel técnico, que también me parece increíble la fotografía con los planos holandeses en diagonal y demás, y un poco cómo se hace ese diseño de esos planos, del código de colores que hay también para expresar la evolución, del vestuario, el maquillaje. Gracias. Pues gracias por tu pregunta y por lo que dices de la peli. Sí, hay mucho trabajo de equipo, tanto de arte como de vestuario y como de maquillaje y peluquería, y por supuesto Gris Jordana, la directora de foto. Claro, había que irse al año 2000, por una parte, había que recrear ese, que ha cambiado un montón, o sea, no, es una película de época realmente. Y luego es un caso real, pero es una ficción, entonces eso también había que, pues que elaborar una estética. Hay muchos colores que no están en la paleta, nos hemos centrado en unos pocos. Y luego hay un trabajo impresionante por parte de Carmele Soler y de Sergio, ahora no me voy a acordar del apellido, pero el equipo de maquillaje y peluquería con Nevenka, sobre todo en su deterioro físico. Hay un trabajo de vestuario, o sea, hay un trabajo de Miquel Serrano con el arte, todo encaminado a contar lo mismo. Y luego hay un trabajo de Gris Jordana en el que hablamos de que era muy importante presentar a Nevenka bien al principio, porque claro, la imagen que tenemos de Nevenka siempre es en esa rueda de prensa ya como víctima, pero es una chica que empezó
pisando fuerte. Empezó muy empoderada, muy segura de sí misma, muy brillante, muy joven, con mucha ilusión, y eso queríamos contarlo. Entonces la luz también acompaña a eso, empieza la película muy equilibrada y ella está muy luminosa, y a medida que se va metiendo en esa telaraña, también la cámara se va torciendo con ella y nos vamos oscureciendo. Entonces sí, hay un trabajo, creo que importante, ¿no?, de todo el equipo, que me alegro que resaltes, porque está elaborado y está cuidado para ir todos en esa dirección. Bueno, y el músico que llega al final, Xavi Font, que también aporta su emoción a la historia. Es que es un trabajo de todos. Hola, Isia, aquí. También enhorabuena, me emocioné con la película. La pregunta es, en los últimos 23 años, ¿realmente cómo ha cambiado la sociedad española referente a este acoso sexual? Y era necesario hacer esta película también para cambiarlo más. Y ya. Nosotros podemos contestar. Y por otro lado, me gustaría también saber si tienes la sensación que todavía sigue esta impunidad de políticos en este aspecto hoy en día, que la sociedad todavía les apoya aunque haya sospechas. Podemos contestar todos, ¿no? Ha cambiado la sociedad. Sí. ¿Queréis algún hombre que contestar cómo ha cambiado la sociedad? Bueno, yo creo que es mejor que ahora contesten Isa, Iciar o Mireia, pero vamos, nosotros pensamos, creo que también es interesante esta película por eso, que es muy interesante ver cómo era España en el año 2000, 2001, 2002, y evidentemente la sociedad ha mejorado, eso es innegable y nos tenemos que alegrar por ello, lo cual no quiere decir ni mucho menos que estemos ni al 10% del camino que hay que recorrer, ¿no? Para nosotros esta película evidentemente es un acto político y la hacemos por algo porque estamos convencidos de que, bueno, pues que puede tener un valor y puede servir también para que la gente joven vea que no hace tanto había un pueblo entero que salía a la calle para defender a un acosador, y yo creo que eso a lo mejor ya no sería tan posible en España, aunque muchísimas otras cosas en el ámbito privado o semipúblico sí, ¿no? Entonces sí, hemos mejorado, nos queda muchísimo y evidentemente la película tiene una vocación de ayudar en ese cambio, por supuesto. Sí, yo creo que, por ejemplo, el cuestionamiento sobre es que ha tenido una relación con él, por lo tanto, es vía abierta para todo tipo de abuso, eso ya no existe. Ahí sí que ha habido un cambio, yo creo. Se cuestionan las violaciones dentro del matrimonio, o sea, en este sentido sí que se ha abierto un poquito la mente. Pero, en cambio, por ejemplo, yo creo que el tema de ¿y por qué tarda tanto en denunciar? O ¿y por qué no denuncia? ¿Está pasado? Claro, una mujer que es víctima de un abuso, ella no se ha buscado eso, le cae encima una barbaridad que tiene que procesar y tiene que actuar de forma impecable. Pues cuidado, hay que gestionar eso, y en la peli se ve lo que implica una denuncia, una exposición pública y lo que le generó, pese a haberlo hecho todo siguiendo las pautas de lo que sería hipercorrecto denunciar, todo se tuvo que ir. O sea que yo creo que en ese sentido sí que todavía falta. Sí. Yo como joven que no conocía el caso, yo diría que, o sea, sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me choca mucho que os siga impactando, o sea, sobre todo la gente que es, pues no es de mi generación, o sea, vuestra generación, mucha gente le ha impactado el momento de la prensa, ¿no?, que sale y la gente hablando así. Creo que eso a nivel público ahora ya no sucede. La prensa se coloca, gracias a Dios, a favor de la víctima, ¿no? A nivel público sí que hay un posicionamiento mucho más claro hacia la víctima. Pero es verdad que lo que comentaba un poco Juan, ¿no?, que en el ámbito íntimo, ¿no?, en el semipúblico incluso, o sea, hay ahí todavía como muchísimo trabajo por hacer, y por lo que a mí me apelaba esta historia y podía conectar perfectamente con la sensación de lo que se estaba hablando, ¿no? O sea, es algo que o se ha vivido en propia carne, o tus amigas lo han vivido, o en el cole el hijo de no sé quién recibe bullying, ¿no? O sea, es algo que está muy allí y que sí, creo que sigue faltando mucho, que yo creo que esta peli puede ayudar mucho a realmente, en el plano íntimo, señalar a ese agresor, ¿no? A ese grupo, en el grupo de amigos, ¿no?, señalar al amigo
que maltrata o al familiar que abusó, ¿no? O sea, realmente falta mucho todavía y yo creo que es donde apela todavía esta película. Sí, yo creo, o sea, se ve en la película el silencio cómplice de alrededor. Eso tiene que cambiar. Ha cambiado la respuesta social, yo estoy convencida. Lo hemos visto con víctimas públicas de la respuesta mediática, la respuesta en la calle. A mí me ha emocionado mucho acontecimientos recientes. Pero yo creo que todavía ponemos el foco en la víctima, que hable, que denuncie, y yo creo que hay que empezar a cambiar el foco y a mirar hacia el agresor, efectivamente, y en nuestros entornos más cercanos aislarlos y sobre todo no ser cómplices con el silencio. Y en cuanto a los abusos así más de esto, bueno, hay muchos MeToos todavía pendientes, ¿no? Todavía no tenemos uno en la política, hay en la empresa, y todos estamos seguros de que se darán. Entonces, bueno, pues queda todavía mucho por desvelar y por hacer espacio a que eso se escuche y deje de ocurrir. Egunon, buenos días, buen día. Quería saber por qué la película no se rodó en Ponferrada. Es decir, si ya desde el principio teníais claro que no sería la ciudad de rodaje o se descartó en algún momento. Muchas gracias. Bueno, nosotros hicimos... como está basada en hechos reales, uno de los elementos fundamentales de la historia obviamente era la localidad donde sucedió, que es Ponferrada. Entonces fuimos a localizar allí, se hicieron las primeras solicitudes para visitar el ayuntamiento, que era como el lugar nuclear de la historia. Esto fue quizás pues hace un año, más de un año, ¿no? Como en verano del 2023. Y realmente, normalmente cuando tú vas a solicitar un permiso a una entidad pública, pues suele haber un periodo, digamos, de trámites y de espera. Incluso pues si es verano, pues puede ser un periodo un poco más lento de gestión. Pero lo que nos dábamos cuenta es que no respondían, no nos decían ni que sí ni que no. O sea, había como una especie de silencio administrativo de dejar pasar, hasta que ya las fechas avanzaban y teníamos que de alguna manera tomar la decisión de poder rodar allí, pero realmente nadie nos contestaba. Entonces ya nos dimos cuenta que la intención no era que nos dejasen rodar. Luego también tengo que decir que en Ponferrada visitamos varias veces Ponferrada, estuvimos tanto primero ICIAR y ISA entrevistándose con gente y luego ya a nivel de equipo técnico a visitar las calles y distintos lugares. La percepción que tenías con la historia no era de un pueblo que se pudiese hablar del caso Nevenka con tanta libertad como pensábamos. Era un tema todavía con cierta espina que no estaba resuelto, ¿no? Había como ciertos miedos y silencios extraños que al final pues de alguna manera nos alejaron de forzar más todavía para poder rodar ahí. Y nada, buscamos ciudades alternativas en la zona de Castilla y León y Zamora fue la elegida. Luego, cuando se hizo público que íbamos a rodar en Zamora y en Bilbao, a nivel de medios de comunicación, se interpeló por parte del Grupo Municipal Socialista al equipo de gobierno y preguntaron por qué no se había accedido a rodar en Ponferrada. Y contestó, no sé si el concejal de Cultura o el teniente alcalde, esto es público, está en los medios, diciendo que realmente la película podía generar daños a los bienes arquitectónicos de la villa y que podía ser un prejuicio para el castillo, la muralla, etcétera. Pero claro, eso nunca nos lo dijeron a nosotros tampoco, nos enteramos por los medios. Sí, realmente ellos dijeron públicamente que nos habían denegado el permiso por eso, pero realmente nunca nos llegó ningún permiso denegado. O sea, que yo creo que ni ellos mismos tenían muy claro cómo decirnos que no, ¿no? Hola, yo soy Beatriz Martínez de Infobae, quería poner un poco el acento en esto de los medios de comunicación. Mireia, yo sé que tú perteneces a una generación muy joven y que esto todo ha cambiado, pero me da la sensación de que todavía se instrumentaliza el feminismo, el acoso y la victimización de la mujer por parte de los medios de comunicación. Es terrible ver cómo introducís imágenes que
que fueron reales en los años 2000, de personas como Ana Rosa Quintana, que supongo que continúan teniendo la misma idea de todo esto. Pero quería saber qué pensáis de cómo ahora todos estos temas también forman parte de la ideología, de cómo la derecha también sigue instrumentalizando para atacar a las mujeres, que creo que bueno, pues lamentablemente esto sigue pasando. ¿Va por mí la pregunta o...? Vale, perdón. Es como general, ¿no? Vale, pues ayudadme, ¿eh? A ver. Tienes toda la razón, o sea, sí que es verdad que los medios siguen hoy en día, sobre todo, yo creo que objetivizando muchísimo a la mujer, ¿no? Todavía es como se leen titulares de la mujer de o la novia de, ¿no? En vez de tener un título propio, una identidad propia, ¿no? Que al final esto está muy arraigado en la posesión de ser propiedad de otra persona, ¿no? Igual también que estos titulares que lees, ¿no? Una mujer ha muerto y dices, a ver, muerto, no ha muerto, la han asesinado, ¿no? Entonces creo que sí que hay todavía muchísimo, pero sí que es verdad que, o al menos no sé si es porque es mi entorno en el que me muevo yo, en mi entorno esto está muy criticado y cuando salen ese tipo hay como mucho enfado, ¿no? Y en mis redes siempre cuando hay titulares de este tipo hay una reacción bastante visceral, entonces yo creo que esas personas siempre van a existir, o sea, de hecho por eso estas películas tienen sentido para que vayan dirigidas a estas personas sobre todo, aunque yo me pregunto si se puede remover esas consciencias, no sé, me dirás tú, Urko, que habrás entendido más, pero al final no es una película solo para las personas que han sido víctimas de acoso que se sientan identificadas, porque nosotras ya hablamos, nosotras ya entre nosotras y entre nosotros hablamos y nos entendemos, ¿no? O sea, creo que es una película también para gente que de verdad tiene que cuestionarse esto y preguntarse, no si él es acosador o acosadora, preguntarse si él es amigo o amiga de un acosador o acosadora, ¿no? Bueno, a mí me parece que la violencia machista es un tema muy, muy duro, muy real, se cobra vidas cada semana. Desde que hay recuento son 1.200, creo que 80 mujeres. Entonces yo cuando veo que se politiza o que se usa para generar titulares o para generar controversia, me parece lamentable. O sea, me parece que es un tema muy serio y que está en juego la vida de muchas personas, la infancia de muchos niños, la salud mental y física de muchas mujeres. Entonces es lo único que puedo decir. Me parece lamentable y me parece que lo que habría es que aunar esfuerzos, igual que se ha aunado en otros temas, que es un tema de Estado y de vidas humanas, y dejarse de jugar políticamente con ello. Esta es mi opinión. Urkorentzat galdera, euskaraz, ea azalduko zenuken pertsonalki ze arrastu utzi dizun pertsonaiak, alkate akosatzailearen rola jokatzeak, eta bestetik bai, emakumeak ez ezik gizonak ere apelatzen dituenez pelikula honek, ze mezu, ze gogoeta trasladatu lezakeen edo zure ustez beharko lukeen pelikulak gizartean? Bai, neure kasuan, konturatu naiz, zen orainoko kaltea egiten diegun emakumeei, ez? Gure, ez dakit, egunerokotasunarekin, gizonak izatearekin badator, rol berezi bat daukaguna, eta gure izateak kutsatzen du emakumea hor nonbait. Orduan niri pertsonaiak hori erakutsi dit pelikulan. Adibidez, Mireiarekin dauzkat zenbait sekuentzia non konturatu nahi zen, konportamendu hau egiten duena pertsonaiak ni neu ere egin ditut normalean, bizitzan. Eta horretaz konturatzean, beldurra ematen du. Nire ustez hau beti pentsaten dugu, Soy Nebenka kasua emakumeentzako pelikula dela, emakume baten bizitzaz doa, ez dakitze gertatu zitzaion, nola baldatu zuen bere burua, honi buelta emateko, eta ez dakitze eta ez dakikual. Bai, emakumeentzako bai, eta gizonezkoentzat ere bai, porque hor dago, benetako nire ustez, benetako ikaskizuna hor, pelikulan.
Porque gizonezkoak hemendik asko atera dezakegu, gure konportamentuaz jabetzeko, konturatzeko, aldatzeko, seinalatzeko da salatzeko. Orduan, badauka asko esan behar gizonetaz. Ez dakit erantzun dizudan. Bai. Sí, hola. Bueno, pues la película no puede ser más redonda, el rodaje, un guión inteligente, unos personajes fabulosos, porque ciertamente están muy bien caracterizados, o sea, no hay un maniqueísmo absoluto, no hay un monstruo, sino que van evolucionando según va apareciendo todo. Bueno, a mí me ha impresionado la actitud del fiscal, ¿no? Que nos recuerda además pues muchos magistrados, qué sé yo, que apreciaban holgorio en las violaciones múltiples. Eso está ahí. Y entonces, siguiendo por lo que se ha dicho la compañía de Infobae, yo creo que en estos 20 y tantos años, bueno, efectivamente hay una sensibilización, pero luego también tenemos este fenómeno del negacionismo, ¿no? O sea, se niega todo, se niega el cambio climático, se niega esto, se niega lo otro, y esto también se niega. O sea, vamos a ver, para decirlo en una frase lapidaria tal, yo me pregunto si este alcalde, que en un momento dado se declara víctima, pues no podría ir en la Comunidad de Madrid a la oficina de maltrato al varón. Seguramente le acogerían el expediente y podría cursar su expediente de persona maltratada provocado por una persona joven cuando había perdido a su mujer y qué sé yo. Entonces, me parece que hay un... No sé, que deberíamos reflexionar, ¿no? Porque durante estos 20 años se supone que la educación ha intentado luchar contra todo esto y no estoy yo muy seguro que se estén logrando éxitos muy netos, por desgracia. Hombre, siempre que hay un avance hay una resaca, ¿no? Hay un retroceso, ¿no? Y es verdad que siempre hay como una resaca y como una negación de un problema como muy obvio, ¿no? Para nosotros la historia es tan prístina, tan clara que no admite dudas, ¿no? Es una persona que cuando nadie se planteaba que esto se podía denunciar y cuando todo el mundo le decía que no lo hiciera, lo hace, ¿no? Y para eso tiene un valor de pionera innegable, ¿no? Evidentemente las cosas avanzan y pues eso, hay siempre una reacción y siempre la habrá, ¿no? Y esto es parte de la historia y del avance de la sociedad, ¿no? Siempre va a haber gente que piense que lo antiguo es mejor, ¿no? Simplemente porque estaba antes, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros esto es como con lo que tenemos que convivir siempre, ¿no? Es parte con lo que trabajamos, ¿no? No creo que sea nada nuevo, ¿no? Sí, pero es verdad, ¿no?, que se producen estos momentos en que las víctimas tienen que manifestar públicamente que renuncian a una indemnización que les pertoca solo para tener una imagen pública un poco más lavada porque saben todo lo que van a recibir. Sí, sí. Vale, y tenemos que ir terminando. No me gustaría terminar